En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés. Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Vamos a desarrollar unas conferencias relacionadas y le he titulado El caos en el Medio Oriente. Desde que el presidente Vladimir Putin invade Ucrania hace algunos meses, ¿verdad? Vino una desarticulación total, un cambio religioso, político, filosófico, de todas las áreas que podamos imaginarnos en el mundo. Vino una confusión impresionante también de los mismos cristianos, porque comenzaron a decir que si era la Tercera Guerra Mundial, y desde antes de que Putin invadiera Ucrania, estuvimos con varias conferencias confirmando, diciendo, Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania, porque está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 38 de Ezequiel. Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona geográfica que se describe en Ezequiel 38, así que la Biblia es la historia escrita por adelantado. Y es el tiempo, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo que vivimos ahorita en el que tenemos respuestas para el mundo. El mundo está en una confusión impresionante y para esta hora hemos nacido, para que la iglesia pueda en medio de tantas tinieblas brillar. No se imaginan la cantidad de entrevistas que nos han hecho. Me hablaron esta semana de TV Azteca que quieren una conferencia en los medios seculares de televisión, porque quieren explicaciones, están buscando qué dice la Biblia. Los politólogos y los comentaristas y todo este tipo de personas se equivocan continuamente, porque no pueden predecir lo que ya está escrito en la Biblia. Así que es el tiempo en el que nosotros podemos dar una respuesta. Y al mismo tiempo también hay, como no se imaginan, cantidad de críticas. No, que yo nada más soy un apocalíptico, que puras profecías, etcétera, etcétera. Y es una profecía que se cumple en 2 de Pedro. Antes de Jesús venga, muchos dirán, ¿verdad? Es que el mundo siempre ha estado igual. Hace 30 años estamos hablando que Cristo viene. Burladores, que no entienden realmente que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón. Más de la tercera parte de la Biblia, una tercera parte de la Biblia es profecía. Ahí nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a las profecías. Y después de que Putin se queda en Ucrania y que no lo han podido sacar ni lo van a sacar, bíblicamente él va a continuar con Karkagistán, Kizikistán, Kurkistán y toda esa zona que está al sur de actual Rusia. Es la zona o el territorio que cuando la Unión Soviética cayó en 1991 fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética, el 30%. Entonces Putin quiere volver otra vez a restaurar todo ese territorio y toda esa zona geográfica que se llama la zona de Magog. ¡Qué interesante! Qué interesante que la Biblia hace más de 2500 años haya profetizado que los magogitas serían los que formarían parte de la invasión final en contra de la nación de Israel. Y ahora vemos hace poco, ¿verdad?, que Israel se enfrenta a una de las invasiones más sangrientas que ha tenido desde 1948, hace más de 75 años que se independizó como Israel. Cuando más de mil grupos terroristas, no son ni guerrilleros, son terroristas, entraron a Israel y la masacre que hicieron, el 50% no la han publicado por temor a que la gente se asuste lo que hicieron. Y voy solamente a mencionar algunas cosas porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel. Les invito, vamos a dar una conferencia con la Universidad Moriah de Israel,
que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén, me invitaron a tener una conferencia de 1 hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben y les permitieron a los diputados y senadores, tanto el partido Likud como el partido laborista de Israel, ver lo que hicieron el grupo de Hamás. Una de las cosas que hicieron es en cada kibutz que entraban, les sacaban con un cuchillo los ojos a los niños. Niños de 3 meses, de 6 meses, enfrente a los papás. Y ya que los papás les veían, le cortaban la cabeza enfrente de los papás a los bebés. A una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía. La mataron después y después los quemaban a todos. ¿Sabe una cosa? Esto ya no es normal. Los nazis parecen Pinocho con lo que hicieron los de Hamás. Los nazis los metían en camiones, los llevaban a los hornos, a Auschwitz, etcétera, etcétera, y los encerraban, los encueraban y les soltaban el gas para ahogarlos. Pero lo que hizo este grupo es un odio que se está viendo, indescriptible, que no se había visto. Siempre ha habido muertes y les cortan la cabeza, pero estar torturándolos y enfrente a los papás y después irlos matando poco a poco a niños y llevarse secuestrados a niños de 8 meses de nacidos, a niños de 2 años de nacidos. O sea, ¿en qué mundo nos encontramos? En el que después de esto comenzaron protestas en el mundo entero que liberaran al pueblo de Palestina, sin entender claramente lo que se encuentra detrás de cada una de estas acciones. En otras palabras, en conclusión, cuando el mundo llega a un punto, escúchenme muy bien, cuando el mundo ha llegado a un punto en el que nos encontramos, donde ya no se discierne entre el bien y entre el mal, cuando los malos se le llaman buenos y a los buenos se le llaman malos, es una de las peores características patológicas del ser humano, donde verdaderamente el ser humano se ha deshumanizado. Y es el punto donde la Biblia profetizó que la raza humana iba a llegar a una deshumanización total. En Romanos 1 el apóstol Pablo le llama mentes reprobadas, que significa en el griego mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú en tu vida ya no sabes distinguir qué es bueno y qué es malo, como ahorita con la ideología de género, es que este niño no es niño, es mujer. Esta niña no es niña, es hombre. Cuando llegamos a ese punto, inclusive en la pseudociencia y en la genética, donde los mismos científicos o genetistas o médicos se atreven a tratar de cambiarle el sexo a un niño o a una niña, es cuando dices, es una monstruosidad el ser humano. Hemos llegado a un punto irreversible de locura, de psicopatía. Dice en Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que diga al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. Es increíble la cantidad de desinformación y de mentiras que se han propagado en los medios de comunicación. Pero para entender esto, quiero que ustedes sepan, el 90% de los medios de comunicación, estoy hablando de CNN, tu estación favorita, y todas las demás que existen, BBC News, Reuters, etcétera, etcétera, Jazeera en el Medio Oriente, el 90% de las estaciones de radio en México, en Latinoamérica, en Europa, en África, el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por 7 familias. 7 familias están dictando los protocolos que debemos de creer,
qué no debemos de creer, cómo debemos de portar, etcétera, etcétera. 7 familias se han apoderado, es una élite donde se encuentra, y les voy a nombrar, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, los Rothschild, fundadores de la banca, los Rockefeller, y todos estos multitrillonarios se han apoderado del mundo a través de los medios de comunicación para poder dictar ellos y creerse dioses. Una de sus máximas figuras es Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Métete a Google, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un alemán, dice, es que no somos humanos. Vamos a transformar la humanidad, porque Dios no existe ni la Biblia tampoco. Cristo fue un farsante. El director del Foro Económico Mundial, el que cada año en Davos, Suiza, juntan a casi todos los exministros y presidentes, etcétera, etcétera, reyes, para hacer un calendario o una cronología de cómo van a seguir una secuencia los eventos en el mundo. Ellos cada año se juntan en Davos, Suiza, y el presidente es Klaus Schwab, con un asistente que se llama Noah Harari, un judío que dijo que Jesucristo realmente nunca existió. Este es el mundo, ¿en manos de quién está? Tal como la Biblia lo profetizó. Ahora, dentro de todas estas mentiras, alegan que el castigo no ha sido proporcional a lo que hizo Gaza en Israel. ¿Cómo están matando niños en Gaza? Es un genocidio. Acusemos a Israel de genocidio cuando ni siquiera saben la raíz etimológica de la palabra genocidio. Para que sea considerado algo genocidio, tiene que haber la intención. O sea, vamos a matar civiles y no nos importa qué hacemos, porque en las leyes internacionales de la guerra se prohíbe matar civiles, salvo, desgraciadamente, cuando mueren por daños colaterales. Cuando entraron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, 1945, a Berlín, murieron 25,000 civiles en 2 días. ¿Pero por qué nadie protestó? Porque todo el público y toda la gente sabía que era el precio que desgraciadamente se paga en la guerra, la muerte de inocentes civiles. Y ahora que están muriendo civiles en Gaza, no saben por qué están muriendo y le echan la culpa a Israel, pero no saben que jamás los usa como escudos humanos. Y que en todos los hospitales y en todas las escuelas y en todas las familias en Gaza que tenían hijos menores de 12 años, en esas casas escondieron los cohetes, sabiendo precisamente que cuando cayeron la bomba, después de que Israel les dijera, vamos a entrar, les damos oportunidad que se vayan al sur de Gaza y que se escondan, les prohibieron, les cerraron las carreteras, los de Gaza, a su pueblo, les impidieron irse a Egipto y les bloquearon que no salieran de Gaza. ¿Por qué? Porque Egipto, Jordania, Siria, Irak y Libia, las 5 naciones árabes, pregunta, porque ninguna de ellas nunca mandaron una medicina a Gaza, ni la han mandado todavía. ¿Por qué ninguna de las 5 naciones árabes que están protestando, por qué no le dicen, vénganse a nosotros y les vamos a dar casa, les vamos a dar alimento en nuestra nación? ¿Por qué no lo han hecho? Porque a ninguna de las 5 naciones árabes, agregándole a Irán, les conviene que los palestinos salgan de Gaza, porque es la única forma de forzar al gobierno para que hagan 2 estados dentro de Israel. Entonces no les conviene que se salgan de Gaza, por eso los bloquearon. Y además si salen de Gaza pues los matan, y mientras tengan a los rehenes pues tiene que haber como ahorita una tregua, que ya están comenzando a soltar rehenes. Pero quiero hacerles una pregunta. Hamás es un grupo terrorista suicida, aman la muerte. Y nadie se ha hecho esta pregunta. Tienen 240 rehenes, ya soltaron como 13 o 14 o 20 o 30, los que hayan sido. Vamos a llegar al punto donde queden 10 rehenes. Cuando queden 10 rehenes o 15 rehenes, ¿ustedes creen que Gaza los va a soltar sabiendo que el momento que se quedan sin rehenes vienen por ellos para matarlos? ¿Saben qué? Van a morir con ellos. Se van a suicidar con ellos, como pasó en el 72, en las Olimpiadas de Múnich, Alemania,
cuando secuestraron a los atletas judíos y los mataron con una granada dentro de un helicóptero. ¿Por qué? Porque son suicidas. En aquel tiempo Golda Meir, que era la directora de Israel, dijo: no hacemos trato con los terroristas. Esta es la primera vez en la historia de Israel que se ven forzados a hacer un trato con los terroristas, porque la presión del mundo es impresionante. La presión de más de 200 familias en Israel es impresionante. Tienen que soltarlos, hay que rescatarlos. Y nunca Israel se había enfrentado con una decisión tan difícil como es ahorita. Unos dicen: no lo hubieran hecho, los hubieran matado. Y si lo hacen, de todas maneras, van a matar a más de la mitad. Y el mundo se va a venir contra Israel. De acuerdo a la Biblia, el antisemitismo va a crecer. Ahora vemos nosotros claramente que hace algunas semanas, ¿verdad?, se acusa a Israel también de que bombardearon el hospital de Shifa. La palabra Shifa en el árabe significa sanidad. Y todos los hospitales en Gaza, que son más de 50 hospitales, todos tienen debajo túneles con armamento del grupo terrorista de Gaza. Sin embargo, sacan CNN, es que bombardearon el hospital de Shifa y cayó una bomba dentro del hospital, son los genocidas, y después se descubre a los 5 días que el origen de la explosión había sido un cohete lanzado por el propio Hamas, que se había cebado, se cebó y no llegó y cayó en el hospital. Y tuvieron los medios de comunicación: discúlpenos, la BBC, CNN, etcétera, etcétera, pero mientras tanto se regó la semilla por todos lados, son unos genocidas. Más tarde la ONU acusó a Israel de matar a 66 civiles, herir a 540 personas que estaban protegidas debajo de las escuelas, cuando realmente los culpables son los de Hamas por esconderlos ahí e impedirles que salgan y que puedan protegerse bajo el fuego enemigo. Sin embargo, varios videos, como hemos dicho, fotografías que acompañaban a estas acusaciones, había hoyos que mostraban claramente los túneles que debajo de las escuelas había. ¿Saben ustedes que el 2007, escuchen muy bien, a partir del 2007 Israel se sale de Gaza y le entrega el gobierno de Gaza a la autoridad palestina, que después se la quitó Hamas? Y desde 2007 Israel dijo: gobiernense ustedes, tienen el mar, pueden entrar a Israel. Casi el 20% de los palestinos entraban a Israel a buscar trabajo, y Israel se los daba. Y después de 3 años Israel les daba la ciudadanía o la residencia israelí para que siguieran trabajando y viviendo en Israel. Eso de que están entrampados, de que es una cárcel, no los dejan salir, mentiras, 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 mentiras. Es el odio en contra satánico de Israel. Pero cuando vemos la historia claramente nos damos cuenta que desde 2007 el grupo terrorista se apodera de la ciudad de Gaza y les impide salir, y comienzan a bombardear cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes. Más de 5 años han lanzado más de 600,000 cohetes hacia Israel. Sin embargo, ¿verdad?, no se puede esperar menos de una organización que realmente acaba de nombrar al embajador de Irán, porque detrás de todo está Irán. Nombraron al embajador de Irán, escuchen esto, en la ONU, el presidente del Foro Económico de Derechos Humanos. El embajador de Irán, que está detrás de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis y de todos los grupos guerrilleros que existen, terroristas en el mundo, es el embajador de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Es un mundo completamente al revés, y los cristianos tenemos ya que realmente abrir los ojos. Ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se formó la Organización para la Liberación de la Palestina, todo esto que le estoy comunicando es importante para que lo tengamos como base para adentrarnos en las profecías bíblicas y comprendamos primeramente el panorama geopolítico en que estamos viviendo y abramos los ojos a la realidad. En 1964, el más grande terrorista del siglo XX, Yasser Arafat, funda la Organización para la Liberación de Palestina. Y él en la Constitución establece la siguiente cláusula: jamás vamos a aceptar la mitad de Israel
ni tampoco dos estados dentro de Israel. Queremos todo Israel, toda Jerusalén y exterminar al último judío. Ahora, con esta constitución, ¿ustedes creen que los judíos les van a dar más oportunidad como se las dieron para que haya dos estados dentro de Israel, sabiendo que ahorita con lo que hicieron, que se metieron y se colaron más de 1,000 terroristas a la nación, puedan ellos realmente decirles vamos a tener dos estados dentro del territorio de Israel, cuando la intención de ellos es exterminar a los judíos, exterminar al pueblo de Israel, que siempre ha sido, desde que Dios fundó esta nación, el odio satánico para impedir que naciera el Mesías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde que se hace la Carta o Constitución de Palestina, claramente se establece, los palestinos, así dice, los palestinos siempre demandarán a Jerusalén como su capital, toda Jerusalén, y el total exterminio del Estado de Israel. Entonces tú vas a tener junto a una nación, si eres presidente de México o de Estados Unidos, que te quieran matar y que te amenacen, que te digan, en cuanto se den cuenta, les vamos a cortar el cuello. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a proteger tus fronteras. Ahora, darles oportunidad que entren a tu país, ni de chiste. Y lo hizo Israel, para demostrarle al mundo que ellos no tenían odio en contra de los palestinos. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que entender la división entre Hamás y el pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima, son inocentes y oremos por ellos, porque están bajo el control y el terror de un grupo terrorista que no, si matan a los niños y les sacan los ojos, ¿ustedes creen que tienen respeto por su propio pueblo? Una persona así es un monstruo, es una persona psicópata, es una persona que ha perdido completo, se ha desligado de sentimientos y de emociones, como los nazis y como todos los que han sido asesinos, o como los pedófilos, ¿verdad? Que violan a un niño de 3, 4 años, que ya lo van a autorizar por las Naciones Unidas. ¿Sabían? Van a autorizar la pedofilia. Es el mundo que estamos viviendo. Ahora, los palestinos han sido adoctrinados por un libro que se llama el Corán. Y el Corán tiene más de 15 o 20 citas que dicen, maten a los infieles. Y para el pueblo islam, los infieles son judíos y cristianos, nosotros. No hay misericordia para ningún judío, ni tampoco para ningún cristiano. ¿Cómo podría Israel, ante esta amenaza, permitir que ellos convivan para siempre dentro de la nación de Israel? ¿Podría este odio antinatural y satánico haber podido entrar a la iglesia? La respuesta es sí. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que he oído en el último mes diciendo que realmente los judíos tienen la culpa, sin tener ninguna información, siguiendo la corriente de lo que oyen en la televisión y en el radio, sin entender nada de lo que está pasando. Cristianos, líderes y pastores antisemitas. Y tú no puedes ser antisemita y ser cristiano. Lo vamos a ver por qué. Tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano. Yo me acuerdo en mis tiempos de comunista, porque yo antes de ser cristiano, ustedes lo saben, pertenecí al Partido Comunista Mexicano, era ateo y quería yo la independencia de México a través de la violencia de una revolución armada. Me quería ir a Cuba a entrenar ya realmente para que ya pudiera, el Che Guevara era mi ídolo máximo, tenía un póster del Che arriba de mi cama. Y yo estaba convencido que solamente las armas cambiarían la corrupción de un gobierno, por toda mi ignorancia y por mi idealismo de saber que realmente qué es el comunismo, que es una religión asesina y satánica, que no se puede implementar y que fracasó en el siglo pasado con más de 150 millones de seres humanos que murieron bajo la ideología del comunismo, que han vuelto a desenterrar en Latinoamérica porque no tienen otra forma de gobierno. La otra forma de gobierno es la democracia y el capitalismo, pero un gobierno democrático y capitalista con libre mercado es imposible que pueda controlar a la gente. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que comienzan a tener dinero y ellos quieren controlar al pueblo. Y el propósito final del mundo es que el gobierno va a gobernar y dominar al pueblo en el mundo entero. Veamos ahora en el libro de Romanos claramente por qué este antisemitismo, este odio contra Israel, que se ha comenzado a propagar también
en los medios cristianos es por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseña que ya la iglesia, que Israel no tiene nada que ver, que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, que la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27 ya pasó, que el Apocalipsis todos son símbolos, que no es cierto que va a pasar los sellos, las copas y las trompetas, etcétera, etcétera, y que ahora la iglesia realmente es el pueblo de Dios y que ya Dios se desligó completamente de Israel. Vamos a entender algo antes de leer Romanos 11. En la Biblia, Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Dios era el esposo de Israel, así se le llama simbólicamente, y se divorció de Israel el Padre Dios. La iglesia es la novia del Hijo, todo es simbólico, es la novia de Jesucristo, y vamos a celebrar las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, cosa que el pueblo de Israel no está. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, ni tampoco seguían a Jesús el Mesías. En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés. Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Ahora muy bien, en Romanos 11, bueno, son 3 capítulos, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos Pablo trata de explicar claramente que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, aunque Israel rechazó a Dios, pecó y fue condenado por Dios, hay un pacto con Israel que se llama el pacto abrámico. Y ese pacto abrámico, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, es incondicional, donde Dios le promete a Abraham que no importa lo que Israel hiciera, la tierra se las iba a entregar a ellos. Y esta promesa de la tierra se va a cumplir hasta el milenio. Y estas personas que enseñan que es la teoría del reemplazo y que Israel ya no sirve, ¿verdad? No entienden que estas promesas son incondicionales y que en el milenio se va a cumplir lo que Dios le prometió a Israel. Por lo tanto, Dios no ha terminado con Israel. Y es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo, comienza: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Por el amor de Dios, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a nosotros, para provocarnos a celos. Y si su transgresión, o sea, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, papá? Aquí está hablando, pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que se puedan tergiversar tanto las palabras en la Biblia? ¿Cuánto más se está profetizando su plena restauración? Apúntalo, la palabra restauración en el griego es la palabra pleroma, como suena, que significa la llenura otra vez. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión otra vez? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hoy están muertos, pero Dios los va a revivir en el tiempo de la tribulación. Versículo 15, versículo 19 al 21. Pues las ramas de Irás fueron desgajadas, o sea, Israel, para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y eso lo vemos claramente en todas las profecías de Jeremías 31, Jeremías 32, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12, que vamos a ir viendo todas estas profecías, dándonos cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo. En el 48 recobraron su nación, pero regresaron en incredulidad. Ahorita hay como 7 millones de personas viviendo en la nación de Israel. En el mundo son como 13 millones en el mundo entero de judíos. Y se calcula que aproximadamente casi 180,000 judíos étnicos son mesiánicos, o sea que recibieron a Jesús como su Salvador. O sea, hay muchos judíos ahorita ya, judíos de nacionalidad y de etnia, que se convirtieron y han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte de los judíos están en incredulidad. Hay dos tipos de judíos: los judíos ortodoxos de Israel. Cuando nos han acompañado ustedes a Israel, son los que se visten de negro, con trenzas, con sombrero negro, todos de negro. Son los fariseos del siglo XXI. Nos odian, como ustedes no se imaginan, odian a Jesús. Y los otros son los judíos multimillonarios que viven en Chicago, que viven en Miami, que viven en Nueva York, que viven en Los Ángeles, que no les importa absolutamente nada, como George Soros, judío de Hungría, y no le importa nada de Israel. Rothschild, judíos no les importa Israel, quieren la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es el petróleo, el dinero. Y entonces, como los multimillonarios judíos casi se han apoderado de todas las compañías y casi todas las más grandes empresas son judías aquí en esta nación, creen que los judíos realmente ya Dios los abandonó, sin darse cuenta ni hacer una distinción entre un judío y otro judío. Es como en México, como en Venezuela, como en Cuba. Oye, los venezolanos, espérame tantito, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, ellos no tienen la culpa, son sus gobiernos corruptos. Aprende a distinguir entre el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano, que es precioso. Aprende a distinguir entre el pueblo cubano, que son preciosos los hermanos cubanos, y el gobierno corrupto que tienen. Aprende a distinguir en Bolivia y en Colombia su presidente que tiene actualmente y los colombianos. Entonces no confundamos a los palestinos con Hamás, a los venezolanos con Maduro, ni tampoco a los cubanos con su gobierno. ¿Me entienden? Porque entonces caemos en un vocabulario en el que confundimos a la gente. Y los palestinos son un pueblo precioso que tenemos que orar por ellos, víctimas de un gobierno completamente corrompido. Veamos rápidamente ahora algunas naciones del mundo y su situación en la que se encuentran. La primera pregunta es: cuando una nación es atacada, esto es muy importante, y el enemigo sin piedad alguna, como en el caso reciente el 7 de octubre en Israel, el enemigo tortura, asesina, quema vivos niños, mujeres, ancianos, casas, mujeres embarazadas, y secuestra a cientos de ellos. ¿Es posible abrazos y no balazos? Virgen del Socorro. ¿Es posible que un gobierno se cruce de brazos? ¿Es posible que un gobierno no actúe cuando estamos viendo todos los crímenes que hay, etcétera, etcétera? Y que no responda con el uso de la fuerza, sino que les eche la bendición y Jesus loves you. Veamos, santos de Dios, lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. Romanos capítulo 13. Dejemos que la Biblia nos diga cuál es la responsabilidad de los gobiernos a nivel general. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y cuando la Biblia usa la espada, se refiere al uso de la fuerza y la violencia. En otras palabras, por la pecaminosidad del ser humano hay cárceles, hay pena de muerte, hay castigos, porque si un gobierno permite que bloqueen una carretera y que terceras personas no pueden llegar a sus casas porque hay una manifestación, pero no los toquen, pobrecitos, y no acude en favor del pueblo, no es un gobierno, han dejado de gobernar. Cuando un gobierno deja que saqueen los comercios y no usen a un ejército y el uso de la fuerza contra los saqueadores, es un gobierno que no está funcionando. El mal no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza, desgraciadamente. Entonces, cuando una invasión de este tipo, tenemos que defendernos. Cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait, quería ponerse el petróleo, 29 naciones se juntaron. No podían permitir que este salvaje pusiera al mundo de rodillas apoderándose del petróleo del Medio Oriente. Cuando Winston Churchill en Inglaterra oyó que Hitler era un mentiroso y que realmente su intención era conquistar Europa entera, despertó en la Cámara de los Comunes a todos los senadores y los convenció de que se armaran, que se subieran a los aviones y que bombardearan Berlín. Antes de que Hitler, aunque posteriormente bombardeó Hitler Londres, la ciudad de Londres casi la despedaza, pero tuvieron que optar con la fuerza. Y cuando llegaron a Berlín ya habían muerto más de 35,000 civiles inocentes por causa de las bombas de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos, desgraciadamente. Pero vivimos un mundo muy feo donde se tiene que castigar el mal. Vean ustedes lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Agarró estaban un grupo de terroristas, la Mara Salvatrucha, matando niños, matando jóvenes, asaltando, violando a mujeres, y llega este presidente y dijo, se acabó, al que agarramos lo encerramos, y van nada más a tener 2 comidas, en la mañana y en la noche, y van a aprender lo que es, pero aquí no puede haber terror en mi país, porque tiene que haber orden, y si no hay orden, hay confusión y anarquía. Es un ejemplo al mundo entero actualmente. El presidente de Argentina, Milei, que acaba de entrar ahorita, lo mismo dijo, es que es imposible con tanto socialismo, con tanto comunismo, con tantas personas que son asesinos, así les llamó el presidente actual de Argentina, pueda realmente gobernar un país. Se acabó, vamos a meter el uso de la fuerza y vamos a acabar con tanta corrupción. Dios quiera que podamos orar por los demás países en Latinoamérica que tengan estas convicciones, pero son hombres pedacitos así, ¿verdad?, muy pequeños líderes, héroes que hay actualmente en el mundo. En Brasil se levantó uno que se llamó Bolsonaro, y con los mismos ideales, cristiano con su esposa, y le cortaron la cabeza. O sea, no le permitieron seguir gobernando. Entonces, tenemos que entender esto. Jamás no es el pueblo palestino. El pueblo palestino es inocente, son víctimas de un grupo terrorista. ¿De qué manera cuando Israel destruye construcciones atrae la atención del mundo y los califica como terroristas? ¿Saben cuántos billones, escuchen, saben cuántos billones de dólares ha recibido Hamás desde 2007? Más de 12 billones de dólares del mundo entero, principalmente de Irán. ¿Y lo usaron para medicinas? ¿Lo usaron para casas? ¿Lo usaron para comida, para el pueblo? ¿Lo usaron para alimentar, para tener vehículos, ambulancias? No, lo usaron para hacer túneles con una infraestructura que tenía, bueno, lo más moderno, 10 metros bajo tierra, con aire acondicionado, con electricidad, con cohetes por todos lados, comprando paracaídas. Todo lo utilizaron en las armas de guerra, y al pueblo, como siempre, lo mantuvieron y lo han mantenido en la miseria y en la pobreza.
Más de 13 billones de dólares. Pero ese dinero, ¿dónde está? Los líderes de Hamas, escuchen esto, no viven en Gaza, viven en Qatar, en casas de más de 10 millones de dólares cada uno. Ahí viven los líderes de Hamas. ¿Qué mundo estamos verdaderamente viviendo todos nosotros? Otra pregunta importante que nos plantean los cristianos, ¿por qué dice en Éxodo 20, no matarás? Y no tomen venganza ustedes. Esta pregunta la podemos contestar de dos maneras. En ninguna parte de la Biblia se le ordena a ninguna nación a no defenderse. Cuando dice no matarás, no está hablando individualmente. Yo como persona, tú como persona, no puedes quitarle la vida a nadie. Pero el gobierno lleva la espada. Y el gobierno tiene el derecho, ¿verdad?, cuando es atacado, de defenderse y usar al ejército. Para eso hay los ejércitos en cada nación. Por favor, métete eso en la cabeza. Entonces, no hay ningún pasaje que se le ordene a ningún gobierno que debe aceptar la maldad. Todo lo contrario, y responder con amor. Dios te bendiga. La Virgen de la Macarena te cuide día y noche. De hecho, a través de la Biblia, como lo hemos visto, se nos revela que es el Estado el que es usado por Dios. Los gobiernos son usados por Dios, como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, a los medos persas para castigar a Israel, a Egipto para castigar a los sirios, etcétera, etcétera. Dios usa las naciones muchas veces para castigar a otras naciones, porque es el Estado el que tiene el derecho de poder quitar la vida, no nosotros. Nosotros, como individuos, la única condición en la que tú puedes matar es en defensa propia. En defensa de tus familiares o en defensa de terceras personas. Si yo estoy aquí en San Antonio y veo que se mete alguien por el cuarto de mis hijas, ¿verdad?, y como tipo Hamas, o que quiere robar o quiere violarlas, yo dentro de mi casa los puedo y no les voy a tirar a los pies, les voy a tirar al corazón. Porque si les tiro a los pies y traen pistola, cuando se caen me van a matar a mí y a mis hijas. Entonces aquí la policía te enseña a que debes disparar de aquí, de la cintura hacia acá. Pregúntenle a Roy, él es el deputy sheriff aquí en San Antonio. Por eso trae el cuetote que trae aquí atrás. Es pastor y es policía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es esto, verdad? Y por favor, apunta lo que te voy a decir. La palabra matar en el hebreo, en Éxodo 20:13, no matarás, es la palabra ratzaj, R-A-T de tío, S de Samuel, A de Armando, J de jamón, ratzaj. Escucha lo que significa. Asesinar, por una cosa es matar y otra cosa asesinar. Asesinar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es lo que Dios prohíbe. Pero cuando se usa para defensa propia, no se usa ratzaj. En español es asesinar, pero matar es otra cosa. Tú puedes matar en defensa propia, no estás asesinando a nadie. Asesinas es cuando le quitas la vida a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. La palabra que se usa es araj, con H. H-A de Armando, R de Raúl, A de Armando, G de Gárgara, araj. Y aquí significa quitar la vida justificadamente en defensa propia, defensa de familiares o terceras personas en una guerra. Si yo voy por aquí por una calle de San Antonio y veo que en un callejón hay 3 personas queriendo violar a una niña de 15 años, yo traigo pistola, porque ahorita aquí en Texas te dan permiso de traer pistola, yo mato a esos 3 muchachos que quieren matar, que la quieren violar. O les tiro o los espanto, ¿verdad? Si me sacan armas, les tiro a matar. Y no estoy asesinando, estoy quitando la vida defendiendo de una tercera persona que es una muchacha menor de edad. O cuando ves que alguien está matando a un niño, ¿verdad?, enfrente de ti, o tu vecino está haciendo algo contra un niño, o lo agarra a patadas casi que lo mata, ¿verdad? Tú puedes intervenir en defensa de terceras personas y Dios no te califica de asesino, porque no lo estás haciendo con la intención de premeditación, alevosía y ventaja, ni tampoco por venganza. Y en la guerra pasa igual. En la guerra me han preguntado, me mandan correos, hermano, soy coronel, aquí como
Roy, que es deputy sheriff, soy teniente, soy jefe de la policía, ¿puedo matar? Le digo, en defensa propia. Pero tú no vas a entrar a una casa, ¿verdad? Y decir, canijo, chino, soy, te los mato, ándale, 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 ándale. Porque ya está la intención, ¿te das cuenta? Es lo que ve, Dios ve la intención. Entonces tú vas a matar en defensa propia cuando vas a tomar o por orden de un coronel, una colina o una hacienda. Ahorita en Gaza están entrando, ¿verdad? Y diciéndole a la gente, por favor, váyanse al sur, vamos a bombardear pasado mañana. Les advierten, Israel es la única nación en el mundo que advierte a los civiles resguardarse antes de poder bombardear. La única nación en el mundo que lo ha hecho en la historia de las guerras. Que les dice 4 o 5 días, pero ¿qué hace Hamás? Les bloquea la carretera, les pone camiones, no los deja salir para que los acusen de que fueron ellos los que mataron a los civiles. Cuánta maldad y cuánta deshumanización. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Tú eres policía, tú eres soldado, vas a la guerra, te tienes que alistar, tienes que defender a tu país. No es asesinar, es matar. Y Dios no te culpa de asesinato ni tampoco de crueldad, porque lo has hecho en amor a tu país, en defensa de tu país o en defensa propia de tus familiares o de terceras personas. Cuando comenzamos nosotros a comprender la mente de Dios, podemos realmente discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Guíanos con tu espíritu, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Vivimos un mundo anárquico, un mundo verdaderamente de psicópatas, un mundo enfermo. Los líderes de las naciones cada día se comportan de una forma más y más irracional. Los pueblos de las naciones cada vez sufren más y más, a merced de gobiernos corruptos que no han comprendido que en el día del juicio los primeros que serán juzgados serán todos aquellos a quienes mucho se les dio: presidentes, dictadores, reyes, diputados, senadores, gobernadores, que estuvieron a cargo de poblaciones grandes con enormes responsabilidades y que usaron esos puestos de autoridad para su propia corrupción, para su propio enriquecimiento, para explotar, aplastar a los débiles, a los inválidos, a los menesterosos, al pueblo que Dios ama. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Jesús y a tu Espíritu Santo que nos guiará siempre a toda la verdad, hasta el día que tú vengas por nosotros y comprendamos que nuestra fe no ha sido en vano. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. 5 naciones árabes, guiadas por el presidente de aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces, porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí, donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Rápidamente voy a aprovechar a hacer un análisis muy rápido del Medio Oriente, de las principales naciones que se mueven ahí, para que tengamos un punto de vista, una perspectiva de en qué medios se está desenvolviendo actualmente la nación de Israel.
Por ejemplo, Irán. Irán en 1935 cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando derrotaron al Shah de Irán. Si vienes a la Biblia, encontramos nombres que no corresponden a las naciones actuales. Y lo único que podemos hacer es, para descubrir de qué nación está hablando la Biblia, es el lugar geográfico donde la Biblia los ubica. Entonces vamos a ver más adelante Ezequiel 38, donde se menciona a Persia viniendo con Magog, con Gog, a atacar a Israel. Y Persia es Irán desde 1935. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es actualmente la nación protagonista más peligrosa del mundo entero. Es la que financia a Hamas, la que financia a Hezbollah, que significa el partido del pueblo. A propósito, Hamas significa, a los que les interesa, en hebreo violencia. Hamas significa en hebreo violencia. Hezbollah, el partido del pueblo, los Houthis de Yemen en Arabia, el Fatah y todo este sistema de la yihad islámica las financia Irán. Una de las razones que antier el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraba que la razón por la cual Hamas atacó a Israel es porque Irán se dio cuenta que Israel está haciendo tratos con Arabia Saudita para entrar al acuerdo de Abraham. Y a Irán no le conviene que Arabia Saudita se junte con Israel. Entonces, para impedir y confrontar a Arabia Saudita con Israel, mandó precipitadamente a Hamas, que fue un ataque completamente desesperado, que se les volteó, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se les volteó completamente el rifle y se apuntaron hacia ellos mismos, porque van a ser despedazados totalmente y a punto de desaparecer. Porque Hezbollah no los ayudó, los Houthis no los ayudaron, ninguna nación, los que jamás creían que en ese momento se iban a venir todos contra Israel, nadie extendió la mano para ayudarlos. Y están avanzando para buscarlos y no hay nadie que se atreva a buscarlos. Bola de cobardes, los demás grupos terroristas. Pero Irán necesita desesperadamente soldados en Siria, porque Irán, desde la invasión de Ucrania, es el compadre de Rusia y de China. Irán tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, que está al mero norte de Israel, el Líbano. El Líbano no tiene gobierno tampoco. Lo que hizo Hamas en Gaza, dar el pinochetazo a la autoridad palestina, es lo que hizo Hezbollah con el gobierno en el Líbano. Entonces, en el Líbano el gobierno es Hezbollah. Es el grupo terrorista que tiene al gobierno del Líbano bajo sus pies. Completamente dominado el gobierno del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah está financiado 100% por Irán y recibe la misma presión de Irán, porque se calcula que tienen Hezbollah 300,000 cohetes. 300,000 cohetes. Y cuando Hamas creyó que al atacar Israel o al invadir Israel iban a lanzar todos los cohetes y se iba Israel a ver entre dos fuegos, un solo cohete no lanzaron. Dios sigue actuando de una forma increíble. El jefe de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes de Irán. Repito, el grupo Hezbollah y el grupo de Hamas están controlados, dirigidos, sostenidos y financiados por la nación de Irán. Yemen, que es otra nación del Golfo Pérsico árabe, ahí hay otro grupo terrorista que se llaman los Houthis, o los Houthis en inglés. Le han declarado la guerra a Israel con 50,000 terroristas. Vean ustedes nada más cómo está incendiado el Medio Oriente. Todos están esperando la oportunidad para exterminar la nación judía. Y Yemen se encuentra a 1,600 kilómetros de Israel. Este grupo también está financiado por Irán. Tienen cohetes que ya han comenzado a lanzar.
la semana pasada y hace 2 días lanzaron más de 25 cohetes contra Israel. Veamos nosotros a Egipto, que actualmente fue la única nación que abrió un paso que se llama el Fatah para que los palestinos huyeran hacia el sur de Gaza, que se les permitió que huyeran, y a Israel les dijo: váyanse todos hacia el sur, porque vamos hacia el norte, allá están escondidos el principal grupo de terroristas de Hamas. Y permitió Egipto un poquito de palestinos que entraran, porque Egipto tampoco quiere a los palestinos. No quieren problemas, no quieren violencia, y además, desde el siglo pasado, solo hay 2 naciones árabes que están unidas en paz con Israel, que son Egipto y Jordania. Nada más, desde el 48 que se independizaron. Y este siglo XXI en que estamos actualmente, el presidente Trump ha sido el único presidente que ha podido lograr lo que se llama los acuerdos de Abraham, donde se unieron ahora, ya no son Jordania y Egipto, ahora son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Ya son 5 naciones que ya se dieron la mano con Israel y se prometieron no intervenir. Ahora que intervino Hamas y que se juntaron más de 75 líderes en Rusia con Putin para tratar el problema de Hamas, los árabes se abstuvieron. Bahrein, Marruecos, Árabes Unidos y Arabia Saudita ha dicho siempre: vamos a entrar en negociación con Israel cuando Israel le permita a los palestinos un estado dentro de su territorio. Y por eso Arabia Saudita todavía no ha firmado ningún acuerdo, pero sabe que necesita la protección de Israel, y el espacio aéreo de Arabia Saudita lo usan los pilotos más grandes del mundo, los mejores pilotos del mundo, que son los judíos, con puro F-35, que es el avión de combate más rápido que existe y el más certero. Así que aunque Arabia Saudita no tiene firmado una paz con Israel, les permiten usar el espacio aéreo para que sus F-35 puedan volar. Así está la situación más o menos. Jordania en la Biblia aparece como la nación hipócrita, porque ¿saben ustedes de dónde venía Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Génesis 19, que tuvo relaciones con sus 2 hijas y que nacieron Moab y Edom. Bueno, cuando veas Edom y Moab en el Antiguo Testamento, es Jordania. Entonces Jordania desciende de los de Lot, y de acuerdo a Daniel 11, 45 al 47, van a traicionar finalmente a Israel. Jordania. Vemos nosotros también a Europa, que se encuentra ensanguichada. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos, y hacia el norte China y Rusia. Entonces Europa depende el 65% del gas de Rusia. El 65% del gas depende de Rusia, la Unión Europea. Por eso cuando Putin invade Ucrania, Alemania no quería entrarle, otras naciones, pues sí, pues la OTAN, que vamos a entrar, que por aquí y por allá, pero se decidieron finalmente que no iban a ayudar más que mandando alguna muy superficial ayuda a Ucrania, porque Putin les dijo: les voy a cerrar la llave, y si les cierra la llave, se mueren de frío. Ahora, dentro de Europa, la única nación en Europa ahorita que ha sobrevivido es Alemania. España, Portugal, Italia y Grecia se encuentran en bancarrota económica total. El Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no puede darles $1 de ayuda a ninguna de estas naciones. Y la segunda nación que ha sobrevivido es Francia, porque está junto a Alemania. Y ahora que salió Angela Merkel de primera ministra de Alemania, ¿verdad?, entró Scholz actualmente de ministro de Alemania, y está esperando de alguna manera que ahora que Putin, ¿verdad?, se quede en Ucrania o siga avanzando, bajo las alas de qué gallina se va a meter Europa ahora, porque siempre Estados Unidos ha sido el que ha protegido a Europa por la OTAN. La OTAN es la organización de las naciones del Atlántico del Norte, que se formó en 1947, el ejército de Europa, para protegerse de la invasión de los comunistas. Entonces, toda nación que pertenezca a la OTAN en Europa
Si lastiman a España, entra toda Europa. Si lastiman a Francia, entra toda Europa. Si lastiman a Ucrania, no pueden entrar porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y cuando Putin vio que comenzaba la OTAN a avanzar hacia el norte y al oriente de Europa, y se dio cuenta que si llegaban a Ucrania, iban a convencer a Zelensky, el presidente de Ucrania, que entrara a la OTAN, Rusia desaparece. Porque el día que la OTAN esté ahí, o Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania al Moscú, hay 12 minutos para que un cohete llegue. Entonces, poniendo armas nucleares en la frontera, que es casi la frontera con Rusia, Rusia no se puede arriesgar estratégicamente ni militarmente a que tenga un enemigo en su frontera. Es con lo que pasó en el 62 con Cuba y con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que Kennedy, el presidente John Kennedy, por los satélites que ya estaban comenzando a funcionar, descubrieron que Nikita Khrushchev puso satélites en Cuba apuntando a Estados Unidos aquí, así descaradamente, apuntando para acá. Entonces agarra el teléfono el presidente Kennedy y le dice a Nikita Khrushchev, ¿sabes una cosa? O lo sacas o viene la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera amenaza en el siglo pasado de una guerra mundial, porque iba a haber una guerra mundial. Entonces, gracias a Dios que duró 2 semanas este conflicto, se convenció Khrushchev y se retiraron los cohetes y se fueron a Rusia. Pero estuvieron a punto de entrar a una guerra, porque Estados Unidos no va a permitir cohetes apuntando hacia su país. Tampoco Rusia va a permitir que en Ucrania le estén apuntando hacia su país, Estados Unidos, ni tampoco la OTAN. Ahora, en Ucrania hay más de 1.500 fábricas de antibióticos y de químicos para fabricar vacunas. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué te dejaste vacunar? Entonces, al presidente Biden no le conviene porque todas estas fábricas clandestinas que hay en Ucrania producen billones de dólares a Biden y a Bill Gates, que es dueño de Pfizer y de Moderna. Entonces, cuando comenzaron a planear lo de la vacunación, comenzaron a cometer errores gravísimos que la gente, como borreguitos, cayeron en la trampa. Yo digo cayeron porque mi esposo y yo no caímos, no sé cuántos de ustedes, pero yo desde el principio me di cuenta. Oye, ¿cómo es posible que yo entré a un restaurante y me digan, por favor, tápese, y al llegar a la mesa quítese ahí? O sea, al llegar a la mesa ya no hay virus. ¿Cómo es posible que en el avión me digan, mientras usted está comiendo cacahuates y refrescos, se puede quitar la máscara? Yo le llamaba el bozal o la bufanda, ¿verdad? Y otra vez me la volví a poner y ya se fueron los virus. ¿Cómo es posible que un avión, 350 personas, 250 personas, a la salida digan, guarden la sana distancia? ¿Están bromeando? Estamos en un mundo de gente que no tiene piedad del ser humano. Impresionante lo que está sucediendo. Europa va a tener que buscar bíblicamente, porque el anticristo va a surgir de alguna de las naciones del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano estaba formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos escatólogos, o sea, estudiantes de las profecías, decían que iba a salir de Roma y que de Europa iba a salir el anticristo. Pero mientras más se estudia la Biblia, más estamos convencidos que el anticristo surge del Medio Oriente. Actualmente Europa, escuchen esto, en 3 o 4 años Europa ha venido millones de musulmanes refugiados a Francia. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias cristianas. En Alemania y en Francia y en España principalmente. En 3 años, los musulmanes, Europa es un continente musulmán. Porque los europeos es una población de viejitos, ya no se reproducen, no quieren tener hijos. Los musulmanes se reproducen como conejos. Por cada europeo nacen 7 musulmanes. Entonces, en 3 años, Europa es un continente musulmán, tal como la Biblia lo profetizó. Que la guerra final en el mundo
La guerra de Gog y Magog sería entre el mundo islámico y el mundo judío cristiano. Las dos corrientes más fuertes que existen religiosamente para el mundo entero. Y Europa no va a tener más que hacer algo importante, porque el anticristo va a surgir cuando digamos que 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 2, capítulo 7, se unan. Cuando oigamos, pongan atención, cuando oigamos un G10, se unieron 5 naciones de Europa, 5 del Medio Oriente, hicieron un pacto de las 10. De una de estas naciones surge el cuerno pequeño o el anticristo. Y de acuerdo a Daniel 8, que lo vamos a ver después, surge de entre Irak y Siria. Por eso se le llama al anticristo el asirio. Desde Génesis capítulo 10, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo que fundó Asiria y Babilonia. Babilonia, que es Irak del siglo moderno, es la segunda nación más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada, más de 350 veces se menciona Jerusalén. En segundo lugar, Babilonia. Y Babilonia comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Con Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, Apocalipsis 18. Así que estamos ante un mundo impresionante. Y ahora lo más asombroso de todo, vayamos a Ezequiel capítulo 38. Y la nación más impresionante después de Irán es Turquía. Turquía, que aparece en la Biblia con el nombre de Togarma. La región de Turquía, Armenia y toda esa zona se llama la Anatolia antiguamente, o la zona también magogita. Pero lo que más impresionante es, y hace poco confundimos a unos periodistas, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que los cristianos digan que Turquía se va a unir a Rusia? Y ahora que vino Putin contra Ucrania, Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que va a pelear en contra de Rusia, ¿verdad? Que se va a poner al contrario, que se va a poner al lado de Rusia para pelear contra Europa, si pertenece a la OTAN. ¿Cómo va a traicionar a la OTAN el presidente Erdogan, que es actualmente el presidente de Rusia? ¿Cómo se va a poner del lado de Rusia para pelear contra los Estados Unidos, cuando ha recibido la mayor parte de Turquía de Estados Unidos? Pues la Biblia profetizó hace 2700 años. Apunta ahí en Ezequiel, 2700 antes de Cristo. No antes de Nostradamus, por favor. Hace casi 2700 años, dice Ezequiel 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los que quieran apuntar, Gog es el nombre o un título de un líder, comandante, César, zar, general, cabeza de algo. La palabra Gog en el hebreo es cabeza o líder de algo. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando de un líder que se llama Gog y que es príncipe soberano, Rosh en el hebreo, Nasig, Mesec y Tubal, que es la región de Turquía. Después de que invade Putin a Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, que permitió un autogolpe de Estado meses antes en Turquía para quedarse en el poder, y la mezquita más grande de Turquía, la Santísima, ¿verdad?, que era antes cristiana, la vuelve mezquita para poder comprender realmente el trasfondo, y da un discurso Erdogan diciendo lo siguiente: yo he sido escogido por Alá para ser el próximo califa del mundo musulmán, del mundo del Islam. Y su deseo y su arrogancia es ser el líder de todo el Islam en el Medio Oriente. Pero Rusia y China se están peleando en el Medio Oriente, y Estados Unidos también.
En otras palabras, el Medio Oriente, como dijimos al principio, es la manzana de la discordia donde estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, todos quieren tomar parte del Medio Oriente, y el que controla el Medio Oriente controla el mundo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Debajo de Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona, 65% de las reservas petroleras del mundo. Y ahora que vino la guerra de Putin contra Ucrania y tenía el control del gas y del petróleo, puso de rodillas a Europa y al mundo entero. Y Biden, no, vamos a ponerle sanciones económicas a Putin. Vamos a bloquearle todas las relaciones internacionales o transferencias internacionales con el SWIFT, que los bancos no acepten ya ningún rublo, la moneda rusa, etcétera, etcétera, y que hundamos a Putin, sin darse cuenta que tenía la llave del gas, sin darse cuenta que es compadre de Irán y de Rusia, que tienen petróleo, y de Arabia Saudita. Entonces, lo que hizo Biden fue hundir a Europa porque se vengó Putin. ¿Y cuál es la venganza secreta de Putin? Va a ser un mensaje que estoy preparando. El arma secreta de Putin era el siguiente, escuchen muy bien. Ahorita Putin, independientemente de lo maligno y todo lo que sea, es el estratega militar más inteligente del siglo XXI. No hay nadie ahorita en el mundo, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie que se compare con la estrategia de aquel que fue jefe de la KGB, del Servicio Secreto de Rusia. Entonces Putin tenía ya este plan desde hace 4 o 5 años. Y cuando Estados Unidos le impone las sanciones económicas, el arma secreta de Putin es el siguiente. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? ¿Su poder nuclear? No, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Que no tienen tanta protección como tiene Israel y como tiene tampoco Rusia, tampoco. El punto débil de Estados Unidos es el dólar. 1947-48 se hace la cumbre de Bretton Woods, termina la Segunda Guerra Mundial y las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Rusia, Canadá, Estados Unidos, votan, primero fue la libra esterlina pero perdió, que el dólar sería la moneda que iba a regir la compra del petróleo, o sea, desde hace 75 más años. Rusia quiere comprar dólares, tiene que convertir los rublos en dólares. México quiere comprar petróleo, tiene que convertir el peso mexicano en dólares. Cuando no estaba la Unión Europea, Francia quiere comprar los francos, tenía que convertirlos en dólares. O sea, todas las naciones son regidas por el dólar desde hace más de 75 años. Entonces Putin se une con Rusia, con Irán, con China, con Corea del Norte y con la India para quitarle al dólar el peso que tiene para comprar el petróleo. Y si llega esto este año o el fin de año, escúcheme con mucho cuidado, si logran quitarle al dólar actualmente que se está hundiendo a una velocidad impresionante y sustituyen el dólar por el yuan o por el rublo ruso, Estados Unidos se hunde hasta tocar fondo. ¿Por qué se hunde? Porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Y ahorita pues nadie le puede cobrar porque los dólares los controla ellos. Pero si le quitan al dólar el modelo para regir y la compra del petróleo, entonces Estados Unidos se hunde económicamente y toca fondo y pasa a segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Y es como lo dice la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Adiós, San Antonio. Y tampoco México. Todo el continente americano va a desaparecer, ¿sabían? ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, Apocalipsis 6, 1/4 parte de la humanidad desaparece en los primeros bombazos. 1/4 parte de la humanidad. Somos ahorita 8,000 millones de personas. ¿Cuánto es 1/4 parte? 2,000 millones de personas.
desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1.150 millones de seres humanos. No llegamos ni a los 2.000. 2 continentes americanos van a desaparecer en la guerra nuclear. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad es la que sobrevivió la guerra nuclear, en la que el mundo se encuentra a punto de autodestruirse unos contra otros. Todo esto es increíble a la luz de todo lo que estamos viendo, porque ahorita es Rusia la que tiene el control del gas, del petróleo y del grano. Entonces, cuando Erdogan vio que Rusia ponía las sanciones y que ya no tenía petróleo Erdogan en Turquía, ni el grano, dice: si a mi pueblo se da cuenta que no hay grano ni hay petróleo, me van a dar un golpe de Estado. Entonces dijo Erdogan: me uno con Rusia, y comenzó a retratarse con Putin y con el ayatollah de Irán y con Xi Jinping de China. Y ahora vemos las fotos por todos lados de Xi Jinping, Putin, el ayatollah y Erdogan de Turquía. Y a notar de Erdogan de decirle a la OTAN: ahí nos vemos. El momento en que Erdogan le diga a Europa adiós, Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN. Ya se salió Inglaterra, ¿se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra, ahora se sale Turquía, Europa se queda como un pollito desamparado. ¿Qué cosa va a hacer? Bíblicamente va a pedir ayuda a los árabes para formar un G10 y poder subsistir y sobrevivir y reconstruir Europa después de lo que se viene. Qué increíble es todo esto que estamos viendo. Y vayamos aquí mismo en Ezequiel 38 a las otras naciones que la Biblia profetizó, que son las naciones que actualmente forman ya esta alianza de Rusia, China, Irán, Corea, etcétera, etcétera. Nunca se había formado en la historia, jamás, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia profetiza la alianza en la que Rusia tendrá para atacar a Israel. Tal vez este año, el próximo año, no lo sabemos, pero es una de las próximas guerras que debemos esperar en el mundo. Dice el versículo 5, Persia, vayan apuntando, es Irán. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Bueno, en Génesis capítulo 10 de la Biblia se encuentran las 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Tú y yo, todos nosotros, todo el mundo descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo el mundo anglosajón europeo. Todos los de tez blanca, güeros, ojos claros, son anglosajones. Los semitas son los árabes y los judíos y el Asia Menor. Y los camitas o de Cam es el continente africano. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 10, versículos 2 y 3, vas a ver que los que descienden de Cam son precisamente Cus y Fut, que son las naciones de Libia, Marruecos, Sudán o Etiopía, que son las naciones del norte de África y todas musulmanas. Increíble. Entonces ponle ahí Irán, Sudán, Etiopía, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y junto a Turquía está Armenia, ¿verdad? Que es lo más seguro, porque la palabra Yereka Chafabó en el hebreo significa de los confines del norte. Y siempre que se nos da una ubicación geográfica, el norte es al norte de Israel, no al norte de San Antonio, ni de México. Siempre todas las naciones y todas las ubicaciones en la Biblia, su punto central, el termómetro de Dios, el punto central de Dios es la nación de Israel. Veamos por qué en Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Los que trajeron su Biblia, el versículo 14 y 15, pongan ahí junto al versículo 14 y 15,
14 de mayo de 1948. Veamos que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía al pie de la letra. Al pie de la letra, señores politólogos, ateos, agnósticos que nos acompañan. Amós 9, 14 y 15. Y fue escrita hace 2500 años. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. En el año 70 después de Cristo, llega Tito el general romano y arrasa con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los papiros, los escritos de los judíos, etcétera, etcétera, desaparecieron. Por eso tuvieron los judíos que inventar el Mishnah, que son interpretaciones de la Torah, no es la Torah. Entonces, casi 2000 años los judíos fueron a España, Italia, Inglaterra, Rusia, todas las naciones del mundo fueron repartidas. En casi 2000 años es la única civilización, el único grupo étnico, la única cultura que ha existido desde que hay tribus, que en más de casi 2000 años, no perdieron su cultura, sus tradiciones, su religión, ni su idioma. Un ejemplo, ahora que mi esposo y yo vivimos aquí en Dallas, aunque tenemos las oficinas en México, todos los mexicanos vienen aquí a Estados Unidos, ustedes lo saben porque vienen aquí, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años ya no hablan español. Es un fenómeno porque todos buscamos, ¿verdad?, no sentirnos aislados. Entonces, nuestros hijos crecen aquí, van a la escuela inglés, y no quieren, ¿verdad?, quieren pertenecer a la cultura. No quieren sentirse marginados de los demás. Y es una desgracia, porque ahora a los bilingües se les paga el doble aquí en Estados Unidos. Y tú vas a Europa y un europeo habla mínimo 3 idiomas. Entonces yo siempre que me encuentro, yo tengo 3 nietos que viven allá en Dallas, 2 nietos, y les digo, que no se les olvide, le digo a mi nuera, oye, enséñales español, hablen español en tu casa, en la escuela hablan inglés, en el trabajo hablan inglés, hablas en español para que sean bilingües, van a ganar hasta más dinero. Hace un año nuestra hija Salem, que se acaba de casar, le hablaron del FBI. Se graduó ahí en Dallas y estaba estudiando ahorita una maestría en Harvard y le hablaron del FBI. Fue en Dallas, ¿verdad? Donde le hablaron, en FBI de Dallas. Y le hicieron como 4 o 5 entrevistas por el perfecto español y inglés que habla. La querían de intérprete, no la querían mandar a ningún field, ¿verdad?, ningún campo. Y ella comenzó a mostrarles, si tú vas a Guatemala, la palabra chango es grosería. Allá no se dice chango, se dice simio o mono. Si vas a Colombia, para todo dicen, sí señor, no señora. A los popotes les dicen pajilla. O sea, es impresionante cómo cambia el idioma español en Costa Rica, a los ticos. En Costa Rica a las niñas les dicen huilas. Huilas en México es prostituta. Y no digo otras palabras, ¿verdad? Pero de acuerdo aquí en Latinoamérica, tú vas a Uruguay, vas a Colombia, hay palabras que completamente son diferentes y frases que no son iguales en México, ni son iguales en Guatemala, ni en Nicaragua. Entonces lo que quería el FBI era que mi hija pudiera distinguir los modismos a través de intérprete para que cuando agarren ciertas personas les dijera de qué país son, por la forma como hablan y por el acento. Entonces esto es impresionante. Porque pues mi esposo y yo oramos, gracias a Dios, que no lo acepten, porque todas las agencias federales ahorita en Estados Unidos están completamente corrompidas.
Es un gobierno completamente corrompido, como la mayoría del mundo. ¿Verdad? Y gracias a Dios que ya nuestra hija está en la obra con nosotros, trabajando de tiempo completo. Gracias, Padre Santo. Y esto solamente es un ejemplo que damos porque Israel, después de casi 2000 años, no pierden su cultura, sus tradiciones. Les repito, es único en el mundo. Llegan italianos a Estados Unidos y le digo, oye, tu apellido es italiano, el mío también es italiano, y hablo inglés, un poquito italiano. ¿Por qué no es italiano? Ya no hablan italiano. Y le digo, ¿pero por qué? Porque ya no lo podemos practicar. La mayor parte de los alemanes que llegan a Estados Unidos se olvidan del alemán y hablan puro inglés. Es una tristeza que olvidemos nuestro lenguaje ancestral, ¿verdad? Pues los judíos es el único grupo en el mundo que no olvidó esto. Y cuando dice la Biblia, traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la Liga de Naciones, que ahora es la ONU, que Hitler mata más de 6 millones de judíos y que mataron a homosexuales, mataron a gitanos, etcétera, etcétera, se hace la declaración Balfour, 1917, cuando los ingleses tenían el control de todo el Medio Oriente. Entonces llegan los ingleses en 1943 o 44 y le dan el control completamente y dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, dividen la Cisjordania y le dan a los árabes y a los judíos mucho del territorio que actualmente tienen y muchos conservan. Pero fueron casi 2000 años. Pero no ahí se acaba la cosa. Aquí se cumple la primera profecía. Los judíos tenían que regresar. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán en ellas. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas. Cuando llegaron el 14 de mayo, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Israel. Un solo olivo, un árbol no había en Israel. Era un desierto totalmente. Y lo habitaban unos poquitos árabes, unos poquitos judíos. En 1950, en 2 años, los judíos plantan 6 millones de olivos en la obra de la infraestructura y de la ingeniería hidráulica y agrícola más portentosa del siglo XX. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que iban a edificar e iban a plantar árboles. Tercera profecía, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. 14 de mayo 1948. 15 de mayo 1948, 24 horas después, que llegan y se establecen como el Estado soberano independiente, llegan 5 naciones árabes a tratar de sacarlos y de exterminarlos. Perdieron. 1956, la guerra del Canal de Suez con Egipto, ganan otra vez la guerra los judíos. 1967, la guerra de los 6 días. De acuerdo al general Schwarzkopf, lean la Biblia, el libro de la biografía del general Schwarzkopf. ¿Quién es el general Schwarzkopf? Es un general alemán, nacionalizado norteamericano, que cuando llegaron los americanos a sacar a Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, él fue el que dirigió a 29 naciones. Era un general de aquí de Estados Unidos, Schwarzkopf, y escribió un libro que se llama Mis aventuras en West Point, que es la academia en Estados Unidos donde entrenan a los mejores militares de carrera. Y el general Schwarzkopf dice lo siguiente: he visto las guerras, he estudiado de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, las falanges de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Nunca en la historia hay una guerra similar que se compare con la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes, guiadas por el presidente en aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, aquí somos como 800,000 personas, muy bien. Dentro de la ley de las probabilidades, si tú eres matemático, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Pues vamos a cerrarlo en 1000 personas, que tuviéramos 50 rifles nada más. Y nos rodeara un ejército de 30,000 soldados, con R-15s.
y con granadas. Dentro de las leyes de las probabilidades tendríamos 10 a la 12ª potencia. Imposible salir vivos. Eran las mismas probabilidades, abren los oídos, que tuvieron los judíos de salir vivos en junio de 1967. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces. Sabiendo que los árabes se levantan a las 7 de la mañana a desayunar, se levantaron a las 5 porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, 1973, la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, vuelven a ganarla. No han perdido una sola guerra, rodeados de 22 millones de árabes. Nunca nadie los va a volver a arrancar. Los árabes se dieron por vencidos y formaron los grupos terroristas. Ya no vamos con un ejército a atacarlos, vamos a hacer la guerrilla urbana que diseñaron los comunistas en tiempos de Lenin en 1923, y ahora vamos a formar grupos terroristas que comenzó Yasser Arafat, el Movimiento para la Revolución Palestina, y tanto los Hezbollah, los Hamas actualmente, los Houthis han estado continuamente tratando de exterminar a los judíos. Y por más que han intentado, y por más que lo siguen haciendo, y por más del apoyo de Irán, siguen en su tierra. Ahora vean el milagro del 7 de octubre pasado. El 6 de octubre, el día anterior de la matanza, Israel estaba a punto de dividirse. Se juntaron miles de personas votando para derrotar a Netanyahu, que la reforma judicial, y era un país dividido el 6 de octubre. Viene la matanza del 7 de octubre y el 8 de octubre, 2 días después, Israel era un país unido completamente. Se perdonaron unos a otros. Miles de jóvenes del mundo entero judíos huyeron hacia Israel para poder ayudar e ingresar en el ejército para defender a su tierra. El milagro que hizo Dios en menos de 48 horas. El 6 de octubre estaban a punto de una revolución civil. Viene esta cosa y Dios lo usa para unir a Israel. Y juntos ahora vienen todos los jóvenes de todo el mundo para unirse a este ejército que es maravilloso, ¿verdad? Para poder realmente hacer que Israel pueda continuar cumpliendo las profecías de Dios. Nunca serán arrancados de la tierra que yo les di. Y finalmente, leamos Jeremías capítulo 31, otra profecía impresionante que le calla la boca a todos los que han dicho que ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Yo inclusive tengo un amigo que quiero mucho, pero que diferimos en cuanto a historia, y él me dice, no, es que ya Israel no ha cumplido ninguna profecía de Dios. Yo no sabía si reír o llorar cuando me dijo eso. Y es un amigo muy preparado que yo tengo, habla 5 idiomas, pero me entristeció lo que me dijo. Jeremías 31, versículo 35, termino con esto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchen, si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir
y exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Más pruebas? ¿Qué dice Dios? Que su pueblo es indestructible. No porque sean buenos, ni porque sean más inteligentes, ni mejores que mexicanos, que guatemaltecos, que nicaragüenses. Simplemente Dios en su soberanía escoge un punto geográfico en el mundo. Un puntito, ve el mapa, es un puntito insignificante, Israel. Todos los árabes ricos en petróleo, multimillonarios. Israel no tiene absolutamente ahorita una gota de petróleo. Y todas las naciones alrededor, pobres, queriendo exterminarlos, sacarlos, porque es la única democracia, porque es la única cultura que no tiene el Islam, que no son musulmanes, que no tienen sus tradiciones paganas, que no tienen la muerte como su principal objetivo, sino la vida. Entonces para ellos dicen, esta nación no puede estar en medio de nosotros, tenemos que sacarlos. Y si no entendemos esto, no entendemos la geopolítica del mundo. Y Dios lo hace simplemente para lo siguiente que voy a decir. Israel es la evidencia más grande, la sobrevivencia más grande de que Dios existe. La sobrevivencia de este pueblo es ya, nadie puede alegar, la sobrevivencia de este pueblo es milagrosa. 48, 56, 67, 73, ataques guerrilleros, ataques de Hamas, por todos lados, rodeados de 22 millones de árabes que los quieren exterminar. Ahora repito, los árabes son lindos, son los gobiernos de ellos. El pueblo palestino, el pueblo de Irak, el pueblo de Siria, ¿verdad? Los sirios, los árabes, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Hay muchísimos, miles de cristianos que son árabes también. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando en general. Estamos hablando, repito, de los gobiernos corruptos que pertenecemos ahorita todos los ciudadanos en el mundo entero. Por eso 1 Timoteo 2 nos ordena orar por nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por guiarnos y mostrarnos la atmósfera espiritual que nos rodea. Y sabiendo que este mundo está ya energetizado, influenciado por fuerzas, poderes espirituales de maldad. Tu palabra dice que las cosas no van a mejorar, van a empeorar para aquellos que viven lejos de ti. Mas a vosotros, dice el Señor, resplandecerá la luz. No teman, mi pequeña manada, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Peleen la buena batalla, echen mano de la vida eterna, esfuércense, mis valientes guerreros y guerreras, que la victoria es nuestra. Es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de orar por nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, por el presidente Joe Biden, por Jill, su esposa, por su hijo Hunter, por sus nietos, por el presidente de México, señor López Obrador, por su familia, sus 3 hijos, por el presidente de Argentina, el de El Salvador, los de España, los comunistas en Europa. Te pedimos, Padre, que les des sabiduría para gobernar, que cambie sus corazones, que le des sabiduría actualmente a Israel para saber qué decisiones tomar, tan difíciles que están tomando actualmente en el mundo. Te pedimos, Padre, que mientras llegue el momento de estar contigo, tengamos paz en nuestra vida y la esperanza a la que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Hola,
¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.